Buenos días, mi nombre es Miller Meléndez, bioanalista del Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco en la sección de inmunodiagnóstico. Hoy vamos a hablar sobre las interferencias analíticas de las reacciones cruzadas en el diagnóstico de las alergias. Primero comenzamos definiendo qué es una alergia. Esta es una reacción de hipersensibilidad del sistema inmune frente a sustancias que son inocuas para la mayoría de las personas y que el sistema inmune reconoce como nocivas. Esta reacción inesperada y exagerada es claramente perjudicial para el paciente porque genera una serie de alteraciones inflamatorias en piel y mucosa, que originan los signos y síntomas característicos de las enfermedades alérgicas. Existen factores predisponentes genéticos y factores ambientales que son desencadenantes. Es importante destacar que una persona no nace alérgica, sino que tiene una predisposición genética y en función de los factores ambientales, esta persona es capaz de generar una enfermedad alérgica. Los alérgenos más conocidos, los alergenos son sustancias con capacidad de producir la reacción de hipersensibilidad y se pueden hallar en diferentes fuentes como pólenes, ácaros, moho e insectos y en animales. El mecanismo de la reacción inmunológica alérgica de la reacción alérgica ocurre en diferentes fases. En una primera fase de sensibilización, donde el alergeno es captado por células presentadoras de antígeno, estas le presentan el alergeno a linfocitos T vírgenes. Estos se transforman en TH2, necesarios para la activación de los linfocitos B para la producción de anticuerpos IgG específicos. Estos anticuerpos se ubican en la superficie de mastocitos y basófilos, y en una segunda fase de reexposición, los alergenos son captados por estos anticuerpos y generando la desgranulación de los mastocitos con liberación de los mediadores inflamatorios, generando los diferentes efectos clínicos. Existen diferentes pruebas diagnósticas para las alergias. Una de ellas es la detección es la prueba de punción cutánea o prick test, que se basa en la determinación de IgG específica ubicada en los receptores de la superficie de los mastocitos. Tras generar una reacción antígeno-anticuerpo con la utilización de sobre la aplicación sobre la piel de unos extractos alergénicos. Esto es una prueba bastante simple, rápida y económica y de bajo riesgo, que permite estudiar varios extractos alergénicos al mismo tiempo, debido a su especificidad, sensibilidad e inmediatez en los resultados. Es una de las pruebas más útiles para demostrar un mecanismo mediado por IgG responsable de los síntomas. Otra prueba es la cuantificación de IgG específica. Esta es una prueba in vitro para la detección de IgG circulante específico. Es una prueba bastante de elevada sensibilidad y especificidad que permite conocer el grado de sensibilización del paciente en función del título de los anticuerpos obtenidos en esta prueba. Es una prueba que los resultados están tan estandarizados y sometidos a controles de calidad, y la interpretación de estos resultados siempre debe estar relacionada con la clínica. Si bien los efectos de las alergias o la reacción alérgica ocurre tras un segundo encuentro con la fuente alergénica, pueden existir alergias en el primer contacto con el alergeno. Bueno, sí se pueden ocurrir manifestaciones clínicas como consecuencia de la presencia de IgG específica a una proteína sin que haya existido un contacto previo con la misma. Esto se explica por la presencia de componentes similares, es decir, una primera sustancia puede compartir componentes con una segunda. Si una persona se expone a la primera, se sensibiliza y genera anticuerpos específicos contra él. Cuando se expone a la segunda sustancia con componentes similares, así sea la primera vez, estos anticuerpos reconocen este antígeno y generan las diferentes reacciones alérgicas. Los responsables de esto pueden ser moléculas homólogas, como los panalergenos y los determinantes de reacción cruzada, los determinantes de carbohidratos y reacción cruzada. Los panalergenos son moléculas ubicuas con función esencial, y debido a esto su estructura se mantiene compartiendo una homología entre diferentes especies, siendo responsables de la reactividad cruzada. Existen componentes procedentes de diferentes fuentes que son específicos de ese alergeno, específicos de ese extracto, y existen componentes, como por ejemplo estos azules que tenemos aquí, que son similares, que están presentes en las diferentes fuentes. Estos son capaces de generar reacciones cruzadas.
Uno de estos panelérgenos conocidos son las profilinas, ubicadas en vegetales, poneles y látex y venenos de mícteros, las proteínas transportadoras de lípidos presentes en piel y capas externas de frutas, hojas de las plantas y en diversas especies de polen. Las polcalcinas, que están presentes en árboles, malezas y gramíneas, las proteínas de almacenamiento, que están presentes en frutos secos y semillas, los homólogos de BET1, que están presentes en polenes y alimentos. Son estas proteínas con una homología, que presentan una homología estructural con el alergeno mayor del abedul, que es el BET1. Y la tropomicina, que es una proteína fibrosa que está presente en animales invertebrados como ácaros, cucarachas, insectos, crustáceos y moluscos. Los determinantes de carbohidratos de reacción cruzada son estructuras de carbohidratos ligadas a proteínas a través de enlaces N-glucosídicos. Se conoce que los anticuerpos producidos en las reacciones alérgicas por lo general están dirigidos contra epítopes peptídicos, donde pocos aminoácidos son los que tienen reacción con el anticuerpo. Sin embargo, la presencia o la adición de carbohidratos a proteínas en el proceso de glicosilación de estas ha generado bastante interés desde los años 80, cuando se detectó por primera vez una serie de anticuerpos producidos, una serie de anticuerpos de tipo IgE que estaban dirigidos contra epítopes de carbohidratos. Estos están ampliamente distribuidos en plantas y en invertebrados. Los epítopes que reaccionan con los anticuerpos IgE por lo general son residuos de silosa y fucosa. Las plantas contienen glicoproteínas que contienen residuos tanto de silosa y fucosa, y los invertebrados solo tienen residuos de fucosa. Las características más importantes de los TCD está que estos son los determinantes inmunes ambientales más abundantes, no se encuentran en los mamíferos, y más del 20% de los pacientes alérgicos presentan anticuerpos que se unen a compuestos de carbohidratos. Este es considerado los alergenos clínicamente irrelevantes, ya que son esencialmente incapaces de provocar síntomas clínicos. La exposición al polen también genera, y la picadura de abeja induce la producción de anticuerpos IgE contra epítopes de carbohidratos. Y estos epítopes son considerados los responsables de los resultados falsos positivos en pruebas basadas en la cuantificación de anticuerpos de tipo IgE, en ausencia de manifestaciones clínicas. En esta imagen observamos glicanos típicos de estructuras de plantas, como por ejemplo la peroxidasa de rábano picante y la bromelina, un oligosacárido rico en manosa presente en células eucariotas, y un glicano típico de los humanos que contiene ácido oxálico. Bien, aunque a pesar de que las estructuras de los glicanos, la estructura general de los glicanos de plantas y humanos son bastante parecidas, existen algunos rasgos característicos de los glicanos de los CCD, que poseen modificaciones no humanas. Por ejemplo, el oligosacárido de tipo silosa no está presente en los glicanos presentes en humanos. La silosa se ubica en la primera manosa de la estructura del glicano. Y también existen patrones de glicosilación aberrante con respecto a los glicanos humanos. Por ejemplo, la fucosa, que es un oligosacárido comúnmente en los humanos, tiene una posición distinta, se ubica en una posición distinta con respecto a la de los humanos. En los humanos está ubicado en la posición 6 de la primera acetilglucosamina, mientras que en los glicanos presentes en planta, este está ubicado en la posición 3. Existen diferentes o posibles razones de la insignificancia clínica de los CCD. Una es que los alergenos deben ser al menos divalentes. Esto quiere decir que los receptores ubicados en la superficie de las células efectoras se unen a alergenos que son al menos divalentes. Y en el caso de los glicoproteínas, esto quiere decir que estos glicanos deben poseer al menos un péptido como determinante antigénico, como epítope, y además de un CCD. O también puede ser que los sueros de los pacientes reaccionen solamente contra glicanos presentes en el alergeno, pero debido a la alta variabilidad, pero estos glicanos deben poseer estructuras que faciliten la unión de los anticuerpos IgE.
Debido a la alta variabilidad de las estructuras de las glicoproteínas de vegetales, esto es bastante difícil de lograrse. Por este motivo, muchas de las glicoproteínas vegetales son incapaces de generar la desgranulación de los mastocitos, a pesar de que se unan a los anticuerpos IgE en las pruebas in vitro, debido a que en las pruebas in vitro la unión se basa más que todo en uniones monovalentes, que son necesarias, son más que suficientes para dar resultados positivos, falsos positivos. En esta imagen se muestran, en la imagen izquierda, algunos casos que son incapaces para la producción de un entrecruzamiento. Por ejemplo, el caso en el que solamente se presente un glicano, o los casos donde se presentan dos glicanos, pero uno de ellos no puede unirse a la IgE porque presentan acetilglucosamina terminales y que impiden la unión del anticuerpo, o algunos de ellos que son de tipo oligomanoso. En la imagen de la derecha tenemos algunos casos en los que sí puede ver un entrecruzamiento por la presencia de dos epítopes peptídicos, la presencia de un epítope peptídico y un epítope de CCD, o dos epítopes de CCD. Otra de las posibles razones de la insignificancia de los CCD es que se necesitan concentraciones elevadas para la liberación de histamina. Otra explicación, otra hipótesis es la de la terapia inmunológica incidental o natural. Esta teoría se basa en la presencia de anticuerpos de tipo IgG4 con capacidad bloqueante, que intersectan la unión de la IgG a determinantes de carbohidratos. De hecho, se han encontrado niveles de IgG4 específicas contra los CCD en pacientes que han recibido terapia con polen de gramínea, terapia inmunológica con polen de gramínea, incluso en pacientes en que no han recibido esta terapia. Y entonces explica por qué estos pacientes posiblemente se han expuesto diariamente a componentes vegetales, lo que ha generado una terapia inmunológica incidental o natural. Debido a las altas resultados positivos, de falsos positivos, en las cuantificaciones de IgE específico, se ha desarrollado una serie de bloqueantes de estas reacciones inespecíficas. Uno de ellos es el bloqueante de Proglicam, que consta de glicopéptidos vegetales sometidos a un riguroso esquema de purificación que están unidos a un portador como la albúmina. Esto es un inhibidor polivalente, ¿sí?, que elimina las interacciones inespecíficas y permite que solamente se ocurran las interacciones que nos interesan, que son las reacciones IgE específicas. En esta imagen se esquematiza el principio del efecto bloqueante. En la primera imagen tenemos anticuerpos que reaccionan de manera específica con su alergeno, alergenos que contienen glicoproteínas que reaccionan con anticuerpos anti-CCD, generando resultados falsos positivos. Y aquí la adición del bloqueante impide hace una inhibición competitiva de los anticuerpos, permitiendo que estos anticuerpos anti-CCD no se unan a las glicoproteínas, los glicoalergenos presentes en la placa, generando verdaderos negativos. Disculpa. Es una prueba típica de un paciente de 46 años, donde se estudió el suero del paciente con unas pruebas de multialergénica. Esta prueba presentaba un control de CCD y se observa que hay detección de diferentes tipos de anticuerpos para diferentes tipos de polen, para epitelios de perro, de gato, para cucaracha, entre muchos otros. Y después de la aplicación del bloqueante de los CCD, se observa que desaparece la marca del control de CCD por una inhibición competitiva, y solamente aparecen aquellos alergenos específicos que fueron confirmados luego por pruebas de punción cutánea.
En un estudio realizado en el año 1997, en pacientes sensibilizados al polen de pasto, se observaron niveles séricos de anti-IgE, de IgE anti-maní en el RAS, que es una prueba de detección cuantitativa. Y estos pacientes no tenían pruebas positivas de prick test ni síntomas alérgicos relacionados al maní. Se estudió en 32 pacientes el suero de estos para la detección de anticuerpos anti-CCD. Se hizo una inhibición de los CCD. En 29 de estos pacientes se encontraron anticuerpos anti-CCD y mediante la inhibición con bloqueante se observó un efecto casi total de estos pacientes. Además, también se utilizó pruebas de liberación de histaminas en basófilos con extractos de maní y pruebas de punción cutánea a estos pacientes. Solo hubo reactividad en grandes concentraciones del extracto de maní. Concluyendo así, que la IgE de reacción cruzada dirigida contra los CCD, como se encuentra en pacientes sensibilizados al polen de gamina, tienen poca actividad biológica o tienen una actividad biológica deficiente. Este es un caso de un paciente en la que se le realizó un estudio de cuantificación de IgE, una prueba de la casa comercial Polycheck, donde esta paciente, utilizando una muestra pura del paciente, se observó una sensibilización, una polisensibilización a diferentes alergenos. Además de que esta prueba posee un marcador de CCD que fue bastante elevado. Con la utilización de un bloqueante, se le añadió a la muestra, se observó el efecto de este bloqueante en la prueba de inhalantes Venezuela. Observamos que los CCD disminuyó bastante, considerablemente, menor de 3.5, que es la detección clara de anticuerpos, y varios de los alergenos disminuyeron en concentración, en la cuantificación de alergenos. Solamente se mantuvo los epitelios de perro, epitelio de gatos y roedores. Utilizaron la misma prueba con un volumen un poco mayor del bloqueante, obteniendo los mismos resultados bastante parecidos. También se le realizó una prueba de alimentos Venezuela con muestra pura. Se obtuvo unos niveles de anti-CCD bastante elevados, por mayores a 35, y una polisensibilización a varios alérgenos, como por ejemplo mezcla de nueces, maíz, arroz, harina de trigo, gluten, yema de huevo y avena. Utilizando el bloqueante, observó una disminución de los CCD y y desaparecieron varios alérgenos a los cuales estaban positivos en la muestra pura. También se utilizó un volumen mayor de bloqueante, obteniendo los mismos resultados. Aquí observamos que varios de los alérgenos disminuyeron por debajo de 3.5, que es la detección clara de anticuerpos. Entre las conclusiones y recomendaciones tenemos que los CCD no generan síntomas clínicos relevantes. Los CCD pueden producir falsos positivos en las pruebas de cuantificación de IgE específica, y la eliminación del efecto de la IgE dirigida contra los CCD por inhibición conduce a una reducción significativa de los resultados de las pruebas in vitro positivas, sin disminuir la sensibilidad hacia las sensibilizaciones relevantes. Y todas pruebas positivas de cuantificación de IgE con CCD positivo con altas sensibilizaciones, o sea, con elevadas múltiples sensibilizaciones, deben ser confirmadas por prick test. Aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas utilizadas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego y feliz tarde.